Habíamos visto un poquito de cómo leer el canto gregoriano. Ya vamos a seguir con otras partituras porque quiero que conozcan otros signos. Y ahora les quería decir muy brevemente la historia del canto gregoriano. Muy brevemente, pero para que nos demos cuenta un poquito de cómo es que viene esta tradición. Si nosotros nos ponemos a pensar en la antigüedad, quiero decir en la antigüedad cristiana, ¿no? Ya los primeros siglos, los primeros años de la iglesia, los primeros discípulos, todavía iban a la sinagoga. Leemos los Hechos de los Apóstoles, que San Pedro, que San Pablo, por ejemplo, iba y predicaba en la sinagoga, que allí muchos se convertían, otros rechazaban, pero iban a la sinagoga o subían al templo a rezar, siempre con la novedad de la Pascua de Jesús, no es que siguieran igual o que vieran igual, esto se ve muy bien por cómo interpretan ellos las Escrituras. San Pablo toma un profeta, San Pedro, y les hace ver que se ha cumplido todo eso en Jesús. Pero la manera de rezar sigue siendo muy parecida en cuanto a los salmos, canto de salmos, himnos. De ahí comienza a extenderse el cristianismo. Sabemos que ya la primera apertura, la primera extensión se dio por la muerte de San Esteban, muy cerquita de la muerte de Jesús, pero ya los cristianos tuvieron que dispersarse. Primero se dispersan los discípulos, los cristianos, quiero decir, y después se dispersan los 12, y ahí ya van tomando todo el mundo conocido, que sería el Imperio Romano, que si nos recordamos, tendríamos que haber traído un mapita del Imperio Romano para poder ver. Bueno, pero si se pueden acordar, ¿no es cierto?, es todo lo que es Asia Menor, norte de África, y al occidente de Europa, ¿no es cierto?, les queda como el mar Mediterráneo en el medio. Ellos el mar Mediterráneo le llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar. Era como cruzar un charquito para ellos. Todo eso era Imperio Romano. Todo eso estaba influido por la cultura greco-romana y bueno, en este momento dominado por Roma. Cuando se termina la persecución, que empezó con Esteban, bueno, que empezó con Jesús, podemos decir, ¿no? Por fin, después de 3 siglos, en el año 313, viene el emperador Constantino, el hijo de Santa Elena. Santa Elena es la que tiene la particularidad de haber encontrado la cruz verdadera de Jesús. Ese es un don que se llama hierognosis, es decir, saber si es algo sagrado o no. Por ejemplo, Catalina Emmerich también decía, ¿no es cierto? Porque una vez uno de los curas que la atendía, ella estaba en la y le decía, dice, voy a llevar, esta mujer me tiene cansada, siempre tiene esto, que tiene el otro, entonces voy a llevar formas sin consagrar, a ver si sabe tanto. Entonces lleva y creo que hace la genuflexión, y ella le dice, padre, déjese de idolatrar, déjese de adorar lo que no es Dios, y no sé qué más le dijo, pero como que lo sacó bastante corriendo. Bueno, eso, no sé, también me parece que los pastorcitos la tenían, ese don de hierognosis, que les presentaban rosarios y sabían cuáles estaban bendecidos y cuáles no, o el pan consagrado o el no consagrado. Bueno, Santa Elena la descubre a la Santa Cruz, descubre las 3 cruces, dice la historia, y la Santa Cruz hace un milagro, y ahí ya ella, que es muy cristiana, ¿no es cierto?, va a llevar este mensaje porque su hijo Constantino todavía no se convierte. Constantino se bautiza grande cerca de la muerte, pero es el hijo el que hace el pacto de Milán en el 313, ese edicto, que es edicto de paz para el cristianismo. El cristianismo pasa de ser de una religión perseguida a una religión tolerada, y después de ser religión tolerada pasa a ser religión oficial. Entonces, ahí podemos decir que la iglesia también empieza a crecer de otra manera. No era que antes no creciera o que tuviera menos espiritualidad,
Pero la iglesia estaba en las catacumbas, los cristianos estaban escondidos, celebraban, cuando ya los judíos los distinguen muy bien, porque al principio no les importó a los judíos, y los romanos creyeron que era una división de los judíos, así como estaban los fariseos, los saduceos, etcétera, que estaban los cristianos. Cuando los judíos se dan cuenta de esto, los persiguen más porque los hacen quedar mal delante de los romanos. ¿Ven? Y Roma le había dado bastantes derechos a los judíos, bastantes, ¿cómo se dice? Como permisos, ¿cómo se dice? Prerrogativas. Por ejemplo, los judíos no hacían el servicio militar, que era obligatorio. ¿Y por qué no hacían? Y uno, porque si tenían que hacer una caminata un día sábado y era más de lo que la ley prohibía, entonces no lo hacían. Otro, porque si la comida la hacían, era por ejemplo un animal impuro, tampoco. Y entonces estaban bien con los romanos. Si los cristianos se metían y arruinaban esta relación con Mozart, Dios mío, con Roma, entonces no les convenía nada. Así que empezaron las persecuciones y entonces por eso la iglesia se refugia ya en las catacumbas. La liturgia no sale mucho de ahí. En las catacumbas hay lugares, ¿no es cierto? En realidad eran cementerios que ya existían, no es que construyeron las catacumbas para meterse ahí. Ahí lo que hacían era celebrar el culto. Pero una vez que ya es una religión tolerada y una religión oficial, entonces puede salir como al aire y a la vista de todos. Por ejemplo, en vez de las catacumbas comienzan las basílicas. En vez de el canto o la liturgia rápidamente y antes que venga Roma, comienzan las grandes liturgias con todo el tiempo del mundo, en vez de obras literarias hechas en el momento. Por ejemplo, se me ocurre porque fue el otro día, San Ignacio de Antioquía, que es uno de los padres apostólicos, ¿no? Y él era obispo de Antioquía, y es preso y es llevado desde Antioquía hasta Roma con soldados que lo cuiden para que se lo coman las fieras. Él va escribiendo a cada iglesia por los puertos por donde van pasando y les entrega cartas, pero las cartas son como de último momento. Aquí estoy, les escribo, sean fieles al obispo, no me vayan a dejar sin que me coman las fieras, no tengan piedad falsa de por mí, quiero ser mártir. Y entregaba eso, pero y listo, y acá firmo porque los leones ya me comen. No tengo tiempo de ponerme a escribir un tratado. Cuando Constantino da el placet, entonces ya los padres de la iglesia empiezan a escribir, se empiezan a ver otras obras, tratados sobre la virginidad, tratados sobre el Espíritu Santo, todas esas obras que ya son hechas con tiempo y en paz, en tiempo de paz. Entonces ahí comienzan ya a enriquecerse y a desarrollarse las culturas, los ritos, mejor dicho, a formarse. En Bizancio, que es a partir del 330, Bizancio es capital del Imperio Romano. El emperador Teodosio, un emperador español, muy cristiano, divide, ¿no es cierto? Está la Iglesia Occidental, perdón, el Imperio Occidental, el Imperio Oriental, y el Imperio Occidental sucumbe cuando caen los bárbaros en el siglo V, y el Imperio Oriental en el siglo XV, cuando caen los turcos. Mientras tanto se van difundiendo los cultos por Europa, y cada uno por su lengua, su manera de cantar. Ya vamos a escuchar y vamos a ver que todas son como lecturas entonadas, también santos, salmos, lo que sea, pero que toda la música está en función del texto y en función de la lengua que está, porque vamos a escuchar primero la liturgia de la sinagoga, después la liturgia bizantina, la liturgia copta, la liturgia más tarde ambrosiana en Milán, la liturgia española. Todos estos son como precursores del canto gregoriano propiamente dicho. El Papa Gregorio I, él muere en el 604, o sea, a principios del siglo VII.
es el que le da el nombre al canto. No es que él componga todos los cantos, ni mucho menos. Siempre se lo ve con una paloma, que es el Espíritu Santo, y un escribiente que está abajo escribiendo, y él como en la inspiración. No es que él haya escrito todo, sino que compiló, compuso, recopiló, ordenó, mandó que se hicieran los antifonarios, los misales, los graduales, para ya tener toda esa obra compuesta y a mano para poderla usar en el momento de la liturgia. Digo a mano de tenerla cerca, pero cuando dije a mano me acordé también, las copiaban a mano. Y entonces un libro de esos, imagínense, por ejemplo, se ponían en grandes atriles, un gradual que se abre y varios se ponían en rueda y cantan, ¿no es cierto? Escrito primorosamente, con las letras mayúsculas todas adornadas, ornamentadas. Bueno, era un tesoro y significaba la vida de una persona. En toda la vida es como si yo dijera, bueno, ¿querés tener Biblia? Bueno, cópiatela. Bueno, cuando tengo 80 años a lo mejor voy por las cartas de San Pablo, pero no sé. Cópiatela y sin luz eléctrica y sin computadores, sin Excel ni ningún otro programa. O sea, había que hacerlo y hacerlo muy bien. Esto no era fácil. Por eso algunos libros se cuenta que los encadenaban al altar. Estaba el altar y al pie del altar encadenado el libro, el leccionario, por ejemplo, para que nadie lo robe. Porque hay almas piadosas que les gusta tener un libro de esos y se lo podían llevar. Eso constituía la tarea de la vida de un monje, de la vida entera. ¿Ves? Bueno, entonces aparecemos en el Imperio Oriental, en primer lugar, el canto bizantino, que se difunde en Europa e influye también en Roma, y hoy todavía se conserva. Tiene como rasgos de música oriental, como esos melismas con saltos muy pequeñitos o casi sin saltos. Aparece también el bordón. El año pasado estuve en una misa bizantina y cantaban, eran 4 sacerdotes. Entonces, por ejemplo, unos sostenían esto. Y los otros todos están con esto de bordón, que son 2 notas que estoy tocando, una quinta, y le hacían como de base armónica. Y el otro, el celebrante, cantaba, y tiene algo, si ustedes lo ven, tiene algo de oriental. ¿Ven? Junto con esto, si cruzamos un poquito de Europa, salimos de Oriente, estaba lo que se llamó el canto romano antiguo, el que fue antes del gregoriano. En Milán estuvo el canto de San Ambrosio. San Ambrosio introduce el canto antifonal en Occidente. El canto antifonal, que es una voz contra otra voz. Fonos es voz y anti una contra la otra. Entonces, no sé si han estado alguna vez en un monasterio de hombres o de mujeres que se ponen los bancos enfrentados en coro. Acá está, en coro, bueno, como acá. Acá en el altar están los bancos en coro y se sientan de un lado y del otro, aunque sea nada más que Fray Guido y Fray Juan Pablo. Se supone que, bueno, tendría que ser 15 frailes de cada lado, pero no importa. Entonces uno le dice, Dios mío, ven en mi auxilio. El otro le contesta, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Y así se va cantando de forma antifonal. Por ejemplo, un salmo. El Salmo 109. Diciendo minus domino meo, sede ad extris mei. Y de frente. Don expone minimicos tuos, scapelum per tuo. Y se va haciendo uno contra el otro. Uno dice y el otro le contesta. Vuelve y vuelve para el otro. Hay otras formas de rezar los salmos. Por ejemplo, nosotros en la misa lo rezamos como le decimos el salmo que rezamos en misa.
Salmo responsorial. ¿Por qué le decimos responsorial? Porque hay un responsorio que se repite. Supongamos que diga, todos los pueblos aclamen al Señor, y todos repiten, todos los pueblos aclamen al Señor. Aclamad al Señor toda la tierra, venid en honor de su nombre, cantad himnos de su gloria. Y todos dicen, todos los pueblos aclamen al Señor. De nuevo viene el salmista, canta la segunda, la tercera y la cuarta, y así se va intercalando ese responsorio, un pequeño responso, que es una frase que se repite. Bueno, en el canto bizantino yo les decía que tenían melismas, que tenía alguna dependencia o alguna influencia, si quieren, del canto oriental. Y el canto ambrosiano, por ejemplo, el que hace San Ambrosio en Milán, es el que yo ayer les contaba, que San Ambrosio componía himnos para luchar contra el arrianismo y para que sus fieles aprendieran la recta doctrina, la doctrina del Concilio de Nicea. A su vez, los arrianos también componían himnos para perder las almas, para confundir, porque es mucho más fácil aprender con música que sin música. Bueno, hay toda una himnodia ambrosiana que tiene mucha influencia en la música posterior, y cuando hablo de los melismas, hablo de melismas cuando hablo de una sílaba, muchas notas. ¿Cuántas notas son? No sé, pero tengo que llegar hasta terminarlas, ¿sí? Entonces, esos melismas se los da solo el solista, y el coro acompaña con un canto silábico, como el que vimos, ¿cuál vimos? El Pater Noster. Pater Noster, qui es in cielo. Un poco más al occidente está España, y España con los moros, 7 siglos, estuvieron desde el 711 hasta el 1492 con los reyes católicos. Fueron muchos siglos. Sí que la reconquista de España se empezó el día que vino la invasión, ese día empezaron la reconquista, no paró nunca. Eso fue una hazaña verdaderamente que duró muchas generaciones. Bueno, este canto mozárabe tenía influencias árabes, como dice la palabra, tenía influencias orientales, así como si ustedes ven edificación española, van a ver todo ese estilo, a veces va a parecer una mezquita y no es una mezquita, es una iglesia, o a veces la transforman en mezquita, lo cual es peor, ¿no? Pero se ve mucho esa influencia de Oriente. La iglesia de San Luis, ¿no? La iglesia de ustedes en San Luis, sí. Los dominicos pueden ir a los dominicos en San Luis y tienen todas las ventanas ojivales ¿ojivales son o no? Son como cerraduritas, así. Sí, el estilo bien árabe, ¿cierto? Sí, es bien árabe. Y es más, tiene un mosaico hasta como ser 1 metro, así, todo pequeñas mayólicas, y el friso de arriba, como si yo les dijera, esa madera, el friso del medio, que tiene ahí la cruz que hace, todo eso está escrito en árabe, y dice Alá es bueno, Alá es bueno, Alá es bueno, Alá es bueno. Uno puede ir recorriendo toda la iglesia y va, Dios es bueno y misericordioso, Dios es bueno y misericordioso, Dios es bueno y misericordioso. Bueno, ¿y cómo llegamos al gregoriano? Todo esto se va dando muy lentamente porque las comunicaciones, nosotros hoy el Papa está dando una misa y nosotros la estamos escuchando en el mismo momento que la da, no es que en diferido ni mañana, es en el mismo momento. Allá imagínense que había que esperar años para que llegara una partitura de un lado al otro, para que llegara una influencia. El que quiso unificar, fue Carlomagno, para que vean más o menos los años. Yo les dije que San Gregorio muere en el 604. Carlomagno es coronado emperador en la Navidad del año 800. O sea, hemos pasado 2 siglos, 600, 700, 800, claro.
Y entonces él lo que busca es unir, ¿no es cierto?, o unificar el canto. Ellos estaban en las Galias. Carlomagno es de la familia de Pipino el Breve, que son los francos, la tribu de los francos, que fue muy importante. ¿Me van siguiendo o les estoy hablando muy rápido? ¿No? La tribu de los francos fue muy importante a la hora de la evangelización de Europa. ¿Por qué? Porque los arianos habían hecho desastres, enseñando que el verbo no era igual al Padre. Y eso, como es más cómodo para nosotros, o sea, nosotros nos dijeron, bueno, el Padre es todo, el Hijo un poquito menos y el Espíritu Santo un poquito menos que los dos. Claro, nos parece más fácil, no es tanto misterio, y se cree más fácil. Me hace falta menos fe que para creer que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son eternos, son increados. Bueno, los bárbaros que habían entrado en Europa en el siglo V, VI, VI, ¿no es cierto?, se habían convertido al arrianismo. Y entonces cuando llega la hora de evangelizar, los obispos, la conferencia episcopal de aquellos tiempos, se dio cuenta que era mucho más fácil convertir a un idólatra o ateo, si quieren, que a un hereje, que ya tenían ese vicio y ese error de pensar, por ejemplo, que el Hijo sea menos que el Padre. Entonces se elige la tribu de los francos, que ayuda mucho al Papa en unas invasiones con los lombardos, y el Papa va a coronar, apoyado por Pipino el Breve, y después va a coronar a Carlomagno como emperador de toda la zona. Y ahí Carlomagno se interesa mucho. Él no es que él era tan culto, no era cultísimo, tenía un maestro que siempre lo acompañaba, que era el inglés. Bueno, ya me sale, en cualquier momento me sale. Tenía un maestro que le enseñaba, dicen que él era un grandote con barba, pelirrojo, y que iba en su coche y llevaba siempre tablillas para escribir y para aprender latín, quería aprender a escribir, y puso leyes, hoy en día diríamos, ¿cómo puede ser? De que todos los sacerdotes sepan leer, que los sacerdotes se sepan el credo y el Padre Nuestro. Imagínense en el momento donde estaban. Y esto también nos sirve para no desanimarnos tanto, porque una vez dice, uy, ¿cómo estamos de mal con esta cultura de hoy, que cada vez es más pobre, que cada vez es más baja? Y bueno, han habido muchos momentos en que la Iglesia ha tenido que salir adelante, y ha salido. Este es uno, esa ignorancia en que vivía el clero, a veces clero de campo, y no, bueno, dice que sepan el Padre Nuestro y que sepan el credo. Balduino de Ford. Ahí está, de York, Balduino de York, ahí está, ese es el sabio que lo acompañaba. Bueno, entonces Carlomagno quiere imponer, ¿no es cierto?, todo el canto gregoriano. Mandan canto galicano, que es el de Francia, de las Galias, a Roma, mandan los cantores de las Galias a Roma, y ahí se forman. Entonces, entre el galicano y el romano, que habíamos dicho el romano antiguo, sería lo que hoy llamamos gregoriano. Pero no fue tan fácil, no es tan fácil, porque encontró mucha oposición Constantino. De hecho, todavía hoy tenemos distintas liturgias. Tenemos la liturgia bizantina, no querían saber nada. Los de Milán tampoco querían saber nada. Los de las Galias sí, los de Bizancio, los de los mozárabes, y todavía existen esas liturgias. Son minoritarias, pero existen, son totalmente válidas. Se ven, en la Iglesia siempre las ve como una riqueza, como una gran riqueza. Bueno, entonces, en el siglo VIII, podemos decir, ya está difundido todo ese gregoriano compilado por San Gregorio en el 600, 500, a fines del siglo VI, principios del siglo VII. 8 se va formando, hay muchos autores, no los conocemos, son anónimos, pero
veneradísimos, venerables, anónimos, como los que hicieron las esculturas allá para la vista solo de Dios. Y se va formando un repertorio lindo con todas las partes del propio de la misa y del ordinario de la misa. ¿Saben lo que es el propio y el ordinario? El ordinario de la misa son las partes que no se mueven. En todas las misas las tenemos. Kyrie, Gloria, si toca el domingo, ¿no? Kyrie, Gloria, Credo, Santo y Cordero de Dios. Eso no cambia nunca. Eso es invariable. Y de las partes variables es, por ejemplo, si es la misa de Navidad, si es la misa de la Virgen, si es un día de feria, si es Pentecostés, tiene un introito, una entrada, introito, gradual, ofertorio, comunión, y son antífonas generalmente más melismáticas y que las suele hacer la escuela. Bueno, y va creciendo el repertorio. Siglo IX, siglo X, todo esto lento va tomando distintos lugares, ¿no?, de Europa, y siglo X había también canto africano, desde África del Norte. XI, el siglo XII y el siglo XIII serían siglos de culminación, siglos de ¿cómo se dice? Sí, de oro, podemos decir, el siglo en que el canto llega a su clímax. El canto llega a su clímax y ahí tenemos obras, bueno, así como también las catedrales del siglo XII, del siglo XIII, son ya como un estilo ya maduro y hecho, no en formación. Después, a partir del siglo XIV y XV, comienza a decaer esto del gregoriano en la historia de la música. ¿Por qué? Porque se empieza a experimentar con algunas técnicas que se llaman, por ejemplo, el órgano, el discantus, que es una pequeña polifonía primitiva, ¿no es cierto? Supongamos que yo digo Kyrie eleison, y al mismo tiempo otra voz me hace y van juntas. Suena como arcaico, ¿no? Son todas quintas consecutivas. O puedo poner cuartas. Entonces eso ya va haciendo perder fluidez al canto gregoriano. Otra cosa que también hizo decaer la fluidez de este canto, este canto es como agua que está corriendo, es como un arroyo que viene y que corre. Bueno, ustedes tienen ríos grandes, nosotros ya tenemos ríos chiquitos, y cuando vamos a Chile, en la cordillera, se ven tantos arroyitos que son de deshielo, ¿no? Y bajan, pero tan puros y tan ágiles, que uno se queda mirando y pensando en la Virgen María, porque allá en Chile le dicen la purita a la Virgen María, la purita. Y eso, esa agua que cae, parece la purita. Si yo le pongo otra nota, ya me hace más pesado. Bueno, y para aprender los melismas, que eran una sílaba, muchas notas, ustedes tienen donde dice canto melismático. Tenemos primero canto silábico, el paternoster, después sigue canto neumático, alternando de uno y de varios, que sería el abeverum, y el de abajo es el canto melismático. El canto melismático es muchas notas para una sola sílaba. ¿Cómo podemos hacer para aprender más fácilmente? ¿Qué hicieron? Lo troparon. ¿Saben lo que es un kyrie tropado?
¿Vieron cuando el sacerdote, en vez de decir, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, el sacerdote puede decir, tú que has venido a salvar a los pecadores, Señor, ten piedad, y le pone le anticipa tú que has venido a salvar, Cristo, ten piedad, tú que has entregado, Señor, ten piedad. Eso mismo lo hacen en el canto, rellenando con sílabas todas las notas que quedaban libres. Miren, den vuelta la hoja y se van a morir del susto. ¿Ven cómo está? Del mismo Kyrie Fonfonitatis, que es el que nos cantaba. Kyrie Fonfonitatis, que tenía que ser Kyrie, y dice Kyrie Fonfonitatis, Pater ingenite, aqua buna punta procedente leison, Christe eleison, Kyrie Spiritus salve, coedes patrinatorque, unibus isse, consistendo facet, utroque eleison. ¿Qué ha hecho acá? Han transformado el canto melismático en silábico, en absolutamente silábico. ¿Para qué? Para aprender las notas, para que se graben. Pero esto tiene también su parte más pobre, porque al aprenderlo así, con todas las notas, después no me sale libremente la frase, me sale cortada. Si lo aprendo primero silábico, sí, es lindo, pero no tiene el mismo vuelo de la melodía que tiene el melismático. Bueno, entonces esas causas, la del órgano, el discantus era, por ejemplo, venimos cantando acá, y acá le hacemos otra voz con adorno. Le hace otra voz, entonces ya estamos en una polifonía incipiente, no es la edad de oro de la polifonía, pero es una polifonía, entonces eso hace decaer el estilo puro gregoriano. ¿Qué va a pasar después en la iglesia, en la historia de la música? Va a pasar que el siglo XVI, así como el XIV y el XV fue decadencia del canto gregoriano en cuanto que le ponían estos nuevos elementos, en el XIV y XV se fue formando la polifonía, primero muy primitiva, ¿no es cierto? Pero después en el XVI, yo ya les nombré Tomás Luis de Victoria, Palestrina, Orlando Di Lasso, las que están en coro deben cantar, algunas de esas que cantan. Sí, tenemos de Palestrina. Todos los coros tienen Palestrina o Di Lasso en el repertorio porque son la máxima expresión de la música polifónica en el siglo XVI. Bueno, ahí ya viene otra etapa para la iglesia y fíjense, de todas maneras sigue quedando en primer lugar, con los documentos que hemos leído, el canto gregoriano y después la polifonía, ¿sí? Bien, yo quería que viéramos qué tenés. Vamos a mirar, por ejemplo, un canto bizantino. Ahí tienen. Vale. Eso que se escucha es el fa bordón, que le hacen ese bordón, y mientras tanto los otros cantan por arriba. Y este mantiene la armonía.
es como que parece desafinado, es raro para nuestro oído. Y es porque los orientales tienen una afinación distinta que la nuestra, unas escalas distintas. Nosotros tenemos siempre tonos y semitonos. La distancia más pequeña que tenemos nosotros entre un sonido y otro es la de semitono. Nada más. Ellos tienen, no solo los árabes, digo también los chinos, digo los hawaianos, bueno, tienen microtonalismos, es decir, un cuartito de tono, un octavo de tono, son pequeñas variaciones. Por ejemplo, si hago apenas subo y bajo, parece la misma nota, o si ustedes quieren, parece desafinado. ¿Qué le pasa? Nosotros haríamos la misma. O sea, subo un poquito, bajo un poquito. Bueno, esto es influencia oriental. ¿Qué más tenemos? Vamos a buscar el canto ambrosiano. Arriba. Bien, el tipo de letra es parecido a lo que veíamos esta mañana, ya un poco más modernizado. Ese es el directo. Sigan las notas. Infinios
Este era ambrosiano, ¿no? Sí. Te salió. Poi la iniziamo, Ahí. A ver, tenemos unos árabes o no. Acá está el santo Musarabe, que lo hemos visto. ¿Terminó? Sí. Ah, bien. Bueno, ahora quiero que pongamos ese que dice los orígenes del canto gregoriano. Es muy cortito, pero resume todo lo que hemos dicho. Y van a escuchar primero como el canto de la sinagoga, después el canto bizantino, que es en griego, y después el canto ambrosiano, romano, demás, que es en latín. Aunque no lo sepan al griego y al latín y al hebreo, el oído se hace, se da cuenta uno que está cambiando el idioma. Ahí viene explicado, después lo podemos ver 2 veces porque es muy rápido. Va. Sino que había ya un viejo canto, un canto antiguo romano, estaba el canto de las Galias, y estaban todas estas liturgias muy fuertemente ya enraizadas. Así que ustedes vieron en el mapa cómo va saliendo. Primero en la sinagoga, escucharon que es en hebreo que cantaba, en la sinagoga, después sale
en los bizantinos, abajo en los coptos, después salen los ambrosianos, las galias, mozárabes, africanos, ¿ves? Y entonces eso así es como se va formando. ¿Cómo andamos de horas? Tenemos un poco más de 10 minutos. Bien. Bueno, podemos ver otro para que conozcan de Santo Mostrada, ya lo vimos. Lux Fulgeri ya lo vimos, ¿cierto? ¿O no? No. Ambrosiano. Lux Fulgeri. El tercero lo vamos a quedar. Ustedes ven, por eso tienen tantas similitudes. Pues vamos a escuchar otro Mariana. Pequeñitos movimientos en la altura de los sonidos, o sea, como pequeños trinos o pequeñas bordaduras. Está en latín, escuchen que dice latín porque dice Lux Fulgeri y empezó Lux Fulgeri, no es otro tono porque el canto milanés es en latín, era en Italia, en el norte. Sí. Entonces, como todas las notas están en función de los acentos de ese texto, están en función de Gloria in excelsis Deo, porque el acento está en D, Gloria in excelsis Deo. Entonces, ya lo compone la melodía, Gloria in excelsis Deo. A ver, ¿puedes empezar? Sí, gracias. Gloria in excelsis Deo, et in terra mars horribus, gloria voluntatis. Laudamus Dei, benedicibus Dei, adoramus Dei, glorificamus Dei, gratias ad
tapar este batifondo que hay. Es un casamiento, ¿no? Debe ser un partido o algo. Bueno, no están muy de acuerdo con nuestro curso, ¿no? Si me permite, ¿cómo se va notando la parte madurativa, ¿no es cierto?, del canto? Al principio era como un canto muy suelto y después un canto más armado. Más armado, más melodioso, con una cierta forma. Antes incluso al principio parecía como medio agresivo. Agresivo y tal vez con esa impronta de la espontaneidad. Ajá, sí, tal cual. Y con estudio, se ve que prueba de error y... Claro, por eso decíamos que esto no se hace en un día, sino que va formándose el canto gregoriano. A partir de esos otros cultos también, y el mismo gregoriano hay cosas más antiguas, cosas más modernas. Después se va a deformar también, se va a deformar, pero sí, se nota la maduración del estilo. Bueno, les decía que niños cantan a la octava, por eso ustedes escuchan Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominis, bone voluntatis. Es un hombre y varios niños. Yo quería hacerles escuchar un pedacito más largo de cada uno. No, la verdad es que no sé si no encontré, no busqué, pero
lo podemos buscar. El Pater Noster mozárabe, ¿lo vimos? Sí, fue el primero de Adviento. Y el Sanctus mozárabe también. Bueno, esto en cuanto a los ritos. No sé si ya debe ser la hora. Sí, casi. Sí, sí. Bueno, hacemos el recreo.